De uno a otro año, la tienda de modas La Francia Moderna se encargó de tener a Cienfuegos actualizado con el último grito de la moda gala según las temporadas de verano o invierno. A finales de la década de 1940, se levantó en Prado y San Fernando esta réplica de la Torre Eiffel y aunque no sobrepasó los 12 metros de altura, vino a ganar partidarios de que no la derribaran nunca por mirar a la noble Francia. Cienfuegos no puede desprenderse de las huellas orales y materiales de la Francia que nos dio origen con el lema fe, trabajo y unión que aún nos alienta. ¿Vamos a descubrir alguna de las huellas francesas? ¿Sí? Huellas francesas en Cienfuegos. Segunda parte. Debemos adelantarnos hasta 1918 para comprobar la presencia en el Terry de la divina Sarah Bernhardt, la actriz trágica más grande de todo su tiempo. Y aunque no era de extrañar la presencia de grandes figuras del arte en esta plaza, la de Sarah Bernhardt en 1918 sorprendería. ¿Qué hacía aquella excelsa mujer, a sus 63 años, con una pierna de goma y un riñón abierto, paseando su gallardía por los principales coliseos de América? La tournée de Sarah Bernhardt por Cuba en 1918 fue en beneficio de la Cruz Roja Francesa, para mitigar los dolores que estaban sufriendo en aquel momento los niños huérfanos, los héroes de su patria, durante los sucesos de la Primera Guerra Mundial. Pero podemos decir que Sarah Bernhardt fue durante toda su vida una mujer generosa, muy dadivosa. Y todo ocurre a partir de la guerra franco-alemana, cuando ella decide convertir el Teatro Ordeón en un hospital de sangre. Durante esa experiencia, ella se enfrenta a los horrores de aquella masacre por la que estaba pasando su país y a partir de ahí, en diversas ocasiones, ella abre su bolsa ante guerras, epidemias, catástrofes que acontecían no solo dentro de las fronteras de Francia, sino también mucho más allá de sus demarcaciones. Ahora, ¿por qué Cienfuegos? A partir de 1912 se funda acá la Segunda Brigada de la Cruz Roja Cubana, producto de la experiencia anterior que se había tenido de ayuda a las víctimas del terremoto de Sicilia. Pero además existía acá en Cienfuegos una división precisamente de la Cruz Roja Francesa. Finalmente, el sábado 23 de febrero de 1918, llegó Sarah Bernhardt a tierra cienfueguera. Viajaba en el coche hotel del presidente de la Compañía de los Ferrocarriles Unidos, quien galantemente lo ofreció a la diva. Al llegar el tren extra a este andén, la banda de música local interpretó la Marsellesa en saludo a la noble enviada que se estaba esperando y posteriormente toca el himno de Bayamo. De esta manera quedan simbólicas y solemnemente hermanadas ambas naciones, Cuba y Francia. Sarah se alojó en el Hotel Unión. Mientras subían su equipaje, descorrió las cortinas de su habitación para acreditar la belleza de la ciudad. Al poco, anotaba en su libro de viajes el emotivo recibimiento en lo que antaño fue una colonia fundada por franceses. Nada impidió a los cienfuegueros agotar las reservas para las dos funciones benéficas de Sarah. En este mismo teatro, utilizado también como cinematógrafo, se había estrenado en 1912 el filme La Reina Isabel, una de las primeras películas del cine silente europeo llegadas a América y protagonizada por la Bernhardt. La prensa local describe a Sarah por aquellos días en dos roles protagónicos muy diferentes, pero a la vez cargados de los más diversos matices actorales. Uno de ellos es en La muerte de Cleopatra y el otro del teatro al campo del honor. Pero los cronistas realzan cómo, a pesar de los años transcurridos, la diva mantenía aquella potencia de su voz, aquella fuerza, aquel brillo en su mirada, aquel gesto gallardo que la caracterizaba, pero que además tan orgánicamente ella sabía asumir, y sobre todo aquella presencia escénica, aquella energía que cautivaba, que hechizaba al público de manera
que si la Bernard lloraba o reía en escena, era inevitable que el público llorara o riera junto con ella. El lunes 25 de febrero partió Sarah Bernhardt y su compañía de Cienfuegos. Aquí dejó sus trazas actorales y patrióticas, pero sobre todo un paradigma de mujer que supo sobreponerse a epidemias, enfermedades, amputaciones y a la guerra, para mostrar el valor de la beneficencia por todo el mundo. Semilla Nuestra demostró en 2004 las huellas documentales de un cercano a Napoleón en Fernandina. Aquí, Teodoro Rousseau plantó su hojalatería, se casó y dictó testamento horas antes de morir. Teodoro Rousseau fue lampista de Napoleón en Santa Elena. Hacía además trabajos particulares, es decir, trabajos por su cuenta. Podía ir a uno u otro lugar en Santa Elena y enterarse de cosas y contárselas a Napoleón. Y eso era lo que querían evitar los ingleses, y por eso a menudo algunos de esos acompañantes de Napoleón eran expulsados de allí. Y él fue uno de ellos. Y en 1816, bueno, pues fue expulsado de Santa Elena por los ingleses y enviado a Spithead, que es una lengüeta de tierra que hay en Inglaterra, muy fortificada, y allí fue a donde enviaron inicialmente a Teodoro Rousseau. Declaro que Monsieur Lafitte, banquero de París, me debe 6.673 francos, moneda de Francia, que cobró por mi cuenta de los parientes de Napoleón Bonaparte, ex emperador de los franceses, que me pasaba contados desde el 1 de enero de 1824 hasta fin del presente año. Los que mando se le corren y reclamen. El hecho de que en su última voluntad él haya dicho que Lafitte, el banquero Lafitte, debía pagarle esa cantidad de dinero, está muy justificada, porque Napoleón, durante el consulado, creó la Banca de Francia y creó también, instituyó el franco oro, que fue una moneda de mucho peso que estuvo vigente hasta la Primera Guerra Mundial. Es decir, que Lafitte, por su respeto al emperador, que había creado la banca francesa, de la que él era un representante, y había dado a la moneda francesa ese peso, él estaba, además de ser una persona decente, obligado a cumplir con Napoleón. Más recientemente, especialistas de la Oficina del Conservador de la ciudad dieron a la imprenta un diccionario biográfico de bordeleses asentados en Fernandina. Les pudimos dar cara, en muchos casos, por las descripciones en los pasaportes, y sí tuvimos una amplia documentación para poder realizar todo este trabajo, pero además poder conformar su actividad, cómo vivían, qué hacían, y todas estas primeras cosas que fueron creando todo lo que es hoy el Cienfueguero, que esto es muy importante. Los historiadores franceses han trabajado sobre los migrantes hasta el puerto. Y lo que ha pasado después del puerto, lo que ha pasado aquí, por ejemplo, en Cienfuegos, lo sabemos gracias a este tipo de trabajo y de investigaciones. No todos estuvieron aquí en la fundación, por supuesto, era un pequeño grupo con Decloé y otras nacionalidades también que ven aquí, que son estudios posteriores que estamos haciendo también. Participé de un proceso editorial único, porque en nuestra ciudad, me atrevo a afirmarlo, no ha existido después de Bustamante un recuento de tantas personas de diferentes estratos sociales venidas desde Burdeos a Cienfuegos. Hay dos tareas en Burdeos. La primera,
conocer el vínculo muy particular que hay entre Burdeos y Cienfuegos. Y la segunda, gracias a este tipo de libro y de investigación, conocer la vida real de estos antepasados. Hay muchas huellas. Solo basta descubrirlas en la manera que tenemos los cienfuegueros de mirar hacia las estrellas, en el saludo mañanero, en los comadrazos entre vecinos o en la sonrisa afirmativa que aprueba las huellas francesas de esta ciudad. De huellas francesas tenemos mucha tela por donde cortar, pero ha sido tan rápido el viaje al pasado que aún me zumban los oídos. Así que mejor dejamos para luego otras huellas de los galos en mi ciudad, tu ciudad.